Hola a todos de nuevo, regresamos, como hemos dicho, un breve paréntesis para la publicidad y ya estamos aquí de nuevo esta semana en Con Nombre de Mujer, analizando las políticas de igualdad que se desarrollan por parte de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y sobre todo mirando a ese Centro de Información de la Mujer que es una entidad, podríamos decir, a nivel comarcal de carácter pionero. Les recuerdo que nuestras invitadas esta semana, bueno, pues son tres personas que conocen bastante bien el trabajo que se desarrolla la entidad. Es Maite Jiménez, gerente de la Mancomunidad, Pilar Cendrero, la subdirectora de la entidad, y la informadora del Centro de Información de la Mujer, Herminia Lobato. Muchísimas gracias a las tres por estar aquí con nosotros. Y ya decíamos al principio, en la primera parte, que íbamos a desglosar esos programas, pero tenemos preparado otro pequeño audiovisual donde hablamos de alguno de esos programas que analizamos a continuación. Así que lo vemos y enseguida continuamos conversando con nuestras invitadas. Con el objetivo de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, desde la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva se llevan a cabo actividades prácticamente todo el año en los municipios que forman parte de esta comarca. Entre otras iniciativas, la entidad entrega los premios Elena Huixa, ofrece talleres de sensibilización en igualdad de género y prevención de la violencia a distintos colectivos, desde estudiantes y jóvenes a padres y a madres de los alumnos, o una marcha por la igualdad de mujeres rurales. Además, uno de los proyectos más llamativos organizados lleva por título El Condado de Huelva con rostro de mujer, que viene celebrándose desde hace varias ediciones y que incluye exposiciones de pintura, representaciones teatrales y una jornada de coordinación entre agentes que intervienen en procesos de violencia de género, en la que llegan a participar cerca de 200 personas de distintos ámbitos profesionales, entre otras iniciativas. Bueno, ahí hemos tenido la oportunidad de ver una pincelada de todas las actividades que se desarrollan en todos los ámbitos, como decíamos al principio del programa, dentro de la Mancomunidad, siempre con ese punto de vista de la igualdad de género. Y Pilar, es difícil condensarlo en tan solo unos minutos, pero es cierto que la Mancomunidad desarrolla, bueno, pues desde la cultura, desde el ámbito social, desde el ámbito de la participación ciudadana. Hemos hablado, por ejemplo, de esas jornadas que este año en Moguer pues reunía a 200 profesionales, que se dice pronto. Cuéntanos un poco, háblanos un poco de todas esas actividades que se organizan. Bueno, las jornadas esas a las que tú te refieres están dentro del trabajo que hacemos nosotras en lucha contra la violencia de género. Entonces, aparte de todo eso que hemos comentado antes, de temas de participación, de asociacionismo, de exposiciones, etcétera, etcétera, pues uno de nuestros campos de trabajo es la prevención y la lucha contra la violencia de género. En este sentido, pues llevamos ya 3 años trabajando. En el tema de la prevención consideramos que es una herramienta súper importante e imprescindible para luchar contra la violencia de género, y nosotros actuamos en edades tempranas, es decir, hacemos labores de prevención entre adolescentes, en el alumnado de los centros educativos, sobre todo en eso, en la educación secundaria obligatoria. Entonces, dentro de estos centros educativos hacemos unos talleres de prevención en los que se le da a los chavales información sobre los distintos roles de género, la forma de relacionarse de forma igualitaria, cómo la cultura incide en que tengamos distintas visiones de los niños y de las niñas. Y luego ya directamente entramos en el tema de la violencia, que como sabemos, pues muchas veces empieza ya en esas edades tempranas, como estoy diciendo, y quizá cada vez más. Es bastante preocupante que entre adolescentes se están dando cada vez más casos de violencia de género. Y muchas veces esta violencia empieza de una forma tan sutil que los chavales y las chavalas no se dan cuenta. Entonces nosotros intentamos que sepan detectar estos casos de violencia de género. Porque muchas veces, bueno, nosotros lo hacemos todo a través de metáforas, de relatos. Contamos, por ejemplo, la metáfora de las ranas, que, bueno, no sé si la conoces, que nosotros contamos que la violencia de género no es que de un día a otro te den una bofetada o te den un empujón, sino que es algo que va pasando poco a poco, te van controlando poco a poco. Entonces, por ejemplo, contamos la historia esa de que si una rana cae en agua hirviendo salta, pero si la metes en una olla con agua fría y se va calentando poco a poco no se da cuenta, y al final se quema porque no se da cuenta que está ahí metida. Pues con la violencia de género entre adolescentes pasa una cosa parecida, que poco a poco van controlando los niños a las niñas, en este caso, con temas muy sutiles que no se dan cuenta, y al final están metidos en un proceso de violencia. Entonces, a través de este tipo de relatos y de historias, intentamos sensibilizar a los chavales en el tema de la violencia. Por otro lado, hacemos también campañas pues, de reparto de folletos, de pulseras. Hemos hecho un concurso de
de carteles que reflejen la violencia de género entre todos los chavales de los institutos, y hemos dado un premio al cartel ganador, que ha consistido en una tablet. En fin, hacemos siempre muchas actividades con los jóvenes porque pensamos que es muy importante trabajar en esas edades tempranas. Por otro lado, hacemos muchos temas de formación, formación de profesionales que trabajan en procesos de violencia de género. Ahora contamos con un instrumento muy importante para nosotros, que es el tema del pacto contra la violencia de género, del pacto de Estado contra la violencia de género, que a través de ahí pues tenemos financiación para hacer más actividades. Y concretamente hemos organizado una jornada formativa en todos los municipios para trabajar a nivel local con todos los ámbitos estos que intervienen en la violencia, pues con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con temas de centros sanitarios, de centros educativos, de centros de atención social, en fin, todos los ámbitos que intervienen en la violencia, pues una formación conjunta en temas legislativos, en temas de cuáles son los ámbitos de cada uno, de establecimiento de protocolos, etcétera, etcétera. Formación muy especializada para este personal. Y por otro lado también trabajamos en la coordinación. Dentro del tema de la coordinación está esa jornada a la que tú hacías referencia, que se ha llevado a cabo en Moguer. Ya este es el segundo año que se realiza. Hemos conseguido que se coordinen 300 profesionales, porque en este caso han ido de toda la provincia. Y en esa jornada pues también se trabaja temas de especialización desde el punto de vista de la formación, pero también mucho de coordinación, de forma que se establezcan protocolos de actuación y que estén coordinados unos servicios con otros, porque muchas veces la derivación de un servicio a otro no es fluida o no se hace como debe hacerse. Entonces lo que intentamos es que todo esté engrasado y que la mujer que es víctima de violencia acude al servicio que acuda, esté perfectamente engrasado con todos los demás y se actúe con ella de forma eficaz. Entonces, en estos tres ámbitos en los que actuamos dentro del tema de la prevención y lucha contra la violencia de género. Y también queremos crear una red que sea algo establecido y que sea una estructura permanente de agentes que intervienen en temas de violencia. Y en ese sentido hemos dado ya los primeros pasos. Queremos crear una estructura permanente en la que formen parte todos estos profesionales que te estoy comentando que intervienen en violencia a nivel comarcal. Y ese creemos que es un paso también importante para que los protocolos se trabajen de forma eficaz y eficiente y conseguir poco a poco, si no erradicar, por lo menos disminuir un poco el tema de la violencia y atender bien a las personas que son víctimas de ella. Bueno, nos parece muy interesante desde el punto de vista, primero, la educación, que es fundamental, ¿no?, para acabar con este problema. Hablas de los jóvenes, ¿no?, que muchas veces parece mentira que cuestiones que ya para nosotros están superadas vuelven a verse en el día a día de la gente más joven. Y luego, por supuesto, la formación de profesionales en unos temas que muchas veces nos parecen ajenos, pero que están muy presentes en la comarca, al igual que en toda la provincia, en toda la sociedad, ¿no?, desgraciadamente. Si nos da tiempo incidiremos un poco en esos aspectos, pero queríamos preguntarle a Herminia cuáles son los principales problemas que llegan al centro, las mujeres del condado, cuáles son los aspectos que más le preocupan. No sé si tenéis un perfil también de cuáles son las cuestiones donde hay que incidir dentro de la igualdad. Bueno, principalmente podemos decir que destacan mujeres que vienen buscando recursos sociales, ayudas económicas, búsqueda de empleo, recursos para la búsqueda de empleo. Y después, por otra parte, aquellas mujeres que, como decía al principio Pilar, pues que tienen algún proceso judicial abierto. ¿Cuáles son los procesos judiciales abiertos que más demandan nuestra ayuda o nuestro acompañamiento? Son procedimientos de separación, divorcio, guardas y custodias y, por desgracia, situaciones de violencia de género. Son los principales demandas. Por tanto, se dan y conocéis casos en el condado que es una situación que hay que intentar solventar. Por supuesto, se da situaciones de violencia de género en todo el condado y además en mujeres con distintas edades. Sí que es preocupante, como decía Pilar, que cada vez llegan chicas más jóvenes que han sufrido violencia de género y de todos los niveles, digamos, sociales, económicos, educativos. ¿Vale? La violencia de género no tiene un único perfil o una única cara de mujer, ¿no? Y también distintas nacionalidades, de distintas nacionalidades. Hay una tendencia a pensar que la violencia de género lo traen los otros y las otras, ¿no?, mujeres de otras nacionalidades, o incluso que pensamos que sus niveles culturales están por debajo de los nuestros, y no es así. Nosotras atendemos a mujeres de todas las nacionalidades y el mayor porcentaje son mujeres nacionales, son mujeres vecinas de esos pueblos a los que nosotras nos desplazamos.
Qué importante, Maite, en este caso la intervención también de la Administración, ¿no? Desde la educación, desde la ayuda, a la hora de hablar de la igualdad, que se trabaje desde cualquier administración pública, en este caso una mancomunidad, es fundamental, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de que la mancomunidad es quizás un paso más en la labor que cada ayuntamiento puede hacer con su propia ciudadanía, y yo creo que eso permite poner el foco más lejos y sin embargo incidir de manera con más impacto en esa ciudadanía, ¿no? Porque muchas veces los alcaldes y alcaldesas, al tener la versión de la persona que sufre la violencia, la de la familia de los maltratadores, la de los hijos, la familia, las relaciones de vecindad, de familiaridad, les interesa retirarse y poner en manos de personas que además están más especializadas, como puedan ser la gente del CIN, estos temas tan sensibles y que hay que tratar con tanta frialdad. Pero desde luego hay que reconocer que la labor de la parte política en la comarca nuestra, en este trabajo, ha sido intensa y el compromiso ha sido muy importante. Lo hemos vivido últimamente, como ha dicho Pilar, cuando en base al Pacto de Estado contra la Violencia los ayuntamientos han recibido una pequeña subvención, algunos un poquito mayor y otros un poquito más pequeña la subvención, pero todos sin excepción la han puesto en manos de la mancomunidad y han dicho: vosotros sois las especialistas, desarrollad vosotras aquellas acciones que entendáis que son prioritarias, y no vamos a mirar con un corto plazo qué nos interesa hacer, ni cómo vamos a ganar más votos, no, vamos a depositarlo en manos de especialistas. Entonces, a mí desde aquí sí que me gustaría agradecerle esa colaboración, esa confianza que depositan en nosotros y que hace que cada día nosotras también trabajemos como con más ilusión, ¿no? Porque no es igual cuando tienes que andar casi pidiendo por favor que sean conscientes de un problema, que cuando son perfectamente conscientes y te lo pasan y te lo confían para que tú ayudes a resolverlo. El trabajo es arduo, es lento, pero bueno, el hecho de que todas las sensibilidades estén apuntando en la misma línea, y la parte política especialmente, yo creo que eso es muy importante. Y por ejemplo, cuando tú al principio presentabas el CIN, pues nosotros sí estamos orgullosas de nuestro CIN, porque un CIN en un pueblo pues es algo que se viene dando en toda Andalucía, ¿no? Muchos pueblos tienen su CIN, pero un CIN comarcal, que ya digo, yo creo que tiene otras ventajas, tendrá otros inconvenientes, porque muchas veces las compañeras dicen: es que no paramos, es que estamos 2 horas en cada pueblo, es que vamos tratando de ir atendiendo tantos frentes, las personas que llegan al CIN, las personas que nos piden que hagamos cursos de emociones o de cómo vivir la mejora de la autoestima o cómo, y bueno, y de la violencia, ¿no? Pero logramos, un poco con el soporte de toda la estructura de la mancomunidad y con el trabajo de ellas y con la aportación de los ayuntamientos, pues ya digo, que se tome distancia de un problema tan importante, que se aborde desde una perspectiva multidisciplinar, que se tengan a tantas asociaciones y a tantos colectivos como tenemos implicados verdaderamente, que nos ponen también las asociaciones casi en nuestras manos, el que le ayudemos a diseñar sus proyectos, el que luego incluso le ayudemos a gestionarlos. A todos esos colectivos también hay que agradecerle esa confianza que depositan en nosotros. Luego, quizás algo estemos haciendo bien, ¿no? Bueno, el Instituto Andaluz de la Mujer nos ha reconocido siempre esa labor y cada año pues nos apoya con un poquito más de recursos, y bueno, y yo creo que el que estemos todos engrasados va apuntando a mejorar los resultados, que vuelvo a lo mismo, hay un trabajo importante que hacer, que
Bueno, se ha hecho bastante y evidentemente en el futuro más, pero lo has comentado perfectamente. El tema de la violencia de género, sobre todo, es un problema muy complicado, donde estamos hablando de familias, de hijos, y los alcaldes, las alcaldesas, al ser la administración más cercana al ciudadano, muchas veces se ve entre la espada y la pared, ¿no? Lo podríamos decir. No sabe muy bien qué hacer, con lo cual, en este caso, pues están ahí los profesionales para saber discernir un poco lo que hay que llevar a cabo. Habláis también de ese movimiento asociativo que es tan rico dentro de la comarca, ¿no? Porque estamos hablando que hay muchísimas asociaciones, sean de mujeres o no, pero que ponen el acento en el tema de la igualdad, ¿no? Y yo creo que eso se nota también a la hora de la participación en las actividades que ponéis en marcha, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a ver mucha gente, ¿no?, que se agradece. Bueno, tenemos que decir que el movimiento asociativo de mujeres en la comarca es el más fuerte dentro de las asociaciones de la comarca, que más bien es débil el tejido asociativo, es decir, que la gente no tiende a asociarse. Es muy difícil que la gente se asocie. El tema del empresariado, de los jóvenes, de los ecologistas, es muy difícil. Sin embargo, el asociacionismo de mujeres sí que es muy fuerte en la comarca. Tiene 25 años. Tiene 25 años, en algunos casos más. Como tú dices, hay muchísima gente participando. Esto se debe en parte al apoyo del Instituto de la Mujer, que desde el principio impulsó mucho el tema de la participación de las mujeres. Entonces es el más fuerte que hay ahora mismo. Y tenemos que decir, como ha comentado Maite, que nosotros trabajamos totalmente en colaboración con las asociaciones de mujeres. Y claro, y no solamente en temas de violencia de género, que parece que estamos centrando un poco el tema de la violencia, pero porque es el tema quizás más preocupante, es más sensible, más preocupante, el que está más vigente. Pero nosotros tenemos muchas actividades que hacemos en colaboración con las asociaciones, que son, como te he dicho, de participación, de hacer talleres de deporte, de los deportes que nos demandan las asociaciones, tenemos talleres de teatro, damos charlas de un montón de temas que les interesan a las mujeres, organizamos asociaciones, organizamos senderismo, encuentros. También le damos mucha importancia a que las mujeres visiten los elementos patrimoniales de la comarca, que conozcan la gente de unos pueblos otros pueblos, y hacemos muchos encuentros de este tipo. En fin, que hay muchísimo movimiento de participación con las asociaciones de mujeres, aparte de la violencia de género, como es natural. Son receptivas, por tanto, a las actividades que organizáis. Ellas... Nosotros las consensuamos con ellas y, bueno, luego, pues, lógicamente responden. Tienen una respuesta. Hay que hacer muchos kilómetros, imaginamos que sí, ¿no? Porque estamos hablando de una comarca, lo decía Maite, muy rica, con una historia importante como tiene la comarca, pero también extensa, con un importante número de municipios, con un importante patrimonio, economía. La verdad que estamos hablando de una comarca amplia. Y si os demanda, pues al final hay que hacer también muchos kilómetros, ¿no? Sí. Imaginamos. En concreto, el Centro de Información a la Mujer está prestando su servicio en 11 municipios del condado. Eso no quiere decir que no colaboremos con el resto de municipios que conforman la mancomunidad, siempre respetando que, como ha dicho Maite, también contamos en la suerte del condado que tendremos centros municipales de información a la mujer con una larga trayectoria, como es el CIN de Almonte o el CIN de Moguer o Boyullo, pero nosotras trabajamos siempre en red con las compañeras, como no puede ser de otra manera. Entonces, aunque nos centremos principalmente en nuestra intervención en los 11 municipios en los que actuamos solo como equipo especialista, pero no dejamos de lado el trabajo en colaboración con el resto de municipios. ¿Algún proyecto que tengáis en marcha, alguna actividad más eminente? Aunque ahora viene el verano, que siempre es un poco de paréntesis. Sí, nosotros es que en torno al mes de marzo, fundamentalmente, organizamos este año pues el grueso de todas las actividades del Condado de Huelva con rostro de mujer. Pues, por ejemplo, una actividad que para mí fue bastante interesante fue organizar una exposición que llamamos Mujeres del Condado Creadoras de Patrimonio. Hicimos una exposición con ese patrimonio que nuestras madres, sobre todo, y nuestras abuelas han elaborado en sus casas, como yo decía antes, que bueno, por estar relegadas al ámbito doméstico, no hemos dado valor económico al trabajo artesanal y tan enriquecedor que muchas veces han hecho estas mujeres, ¿no? Y todo ese bordado que conforman el patrimonio de la comarca, nadie se lo había reconocido nunca con ese valor de patrimonio. Y nosotras, pues, pensando en cómo sacarle partido
a todo ese trabajo oculto que había habido y cómo hacer que la mujer cada vez fuera más visible, pues pensamos que había que poner en valor ese trabajo y organizamos esa exposición. Y fue la verdad que muy interesante, muy enriquecedora, y ellas mismas al ver todo ese tinglado allí montado, un poco negro sobre rojo y blanco, que eran los tres colores con el que estaba decorado. Claro, el decorado era una alfombra roja, las paredes blancas de la carpa que la albergaba y un fondo negro sobre el que iba colgando las labores que estaban hechas, ¿no? Pues ellas mismas se sorprendieron y nos agradecieron que hubiéramos sido tan cuidadosas y tan sensibles a ese trabajo que está ahí en la comarca, muchas veces en los cajones ocultos, ¿no? Pues una vez al año hay que sacarlo, como las mejores galas. Y luego otro proyecto importante que también, junto a los que han comentado las compañeras, ¿no? Desarrollamos fueron, por ejemplo, los premios Elena Huizo, que llevamos ya 3 años organizándolo, que de lo que se trata es de visibilizar también la labor de las mujeres en determinados ámbitos. Entonces nosotras empezamos por plantearnos cómo le llamamos a los premios, porque claro, ahí siempre se produce mucha competencia. La gente de Moguer decía que había que llamarle Zenobia, otra de otro pueblo había que proponer otro nombre. Al final se decidió que se iban a llamar Elena Huizo, porque Elena Huizo fue también una mujer pionera. Ya Zenobia, por supuesto, era merecedora de llevar el nombre de los premios, pero era conocida y se trataba de buscar la relevancia de más mujeres. Entonces, Elena Huizo pues, fue una mujer pionera, arqueóloga, que había trabajado por descubrir, por poner en valor el patrimonio, sobre todo arquitectónico del condado. Y nosotras nos identificamos con ella porque nosotras desde la Mancomunidad siempre tratamos también de poner en valor ese patrimonio arquitectónico. Ya he dicho que lo consideramos como un valor identitario de la comarca, ¿no? Entonces nos gustó que triunfara ese nombre porque ya ella, digamos que era merecedora y destacaba. Y luego, pues se trataba de poner en valor el trabajo de mujeres que han destacado en diferentes ámbitos, ¿no? El empresarial y profesional, el científico académico, el social también, y se me olvidó el político y sindical. Porque ha habido mujeres en todos estos ámbitos que han destacado, las primeras alcaldesas, las primeras concejalas, todas ellas, bueno, personas que se han dedicado al tema sindical y que han logrado derechos importantes para el resto de las mujeres, por ejemplo, como ha sido el premio de este año, ¿no? Que se le ha otorgado a la presidenta del comité de empresa de Deconsa. Pues ella ha luchado porque las mujeres que trabajan en el ámbito de la ayuda a domicilio tengan mejores condiciones de trabajo. Pues hay que reconocerlo, ¿no? Por supuesto, y además en un momento que no era en un momento tan complicado, ahora, ¿no? Efectivamente. Pues en definitiva, bueno, también se premia entidades comprometidas con el trabajo por la igualdad. En definitiva tenemos 16 mujeres premiadas ya en los 3 años que llevamos desarrollando los premios y otorgando los premios, y 4 instituciones también premiadas. Pues lo que queremos es que cada año la sociedad del condado proponga candidatas, y de casi todos los pueblos hay ya personas premiadas, pues esas son nuestros referentes. Bueno, la verdad que tenemos la suerte de estar en una comarca donde hay muchas mujeres pioneras. Ya lo habéis dicho, por ejemplo, a la hora de buscar ese nombre, pero bueno, acertadísimo el nombre de los premios, por supuesto, enclavada en niebla, y bueno, una mujer que hizo muchísimas cosas, con lo cual también para darle visibilidad. Tenemos que terminar, nos hemos quedado sin tiempo, aunque nos gustaría hablar de muchísimas cosas más, también muy interesante esos trabajos artesanales, que se le dé valor, que por supuesto nos parece que tiene pues mucho valor de lo que es la comarca y del trabajo de esas mujeres, tantísimas horas que le dedican, ¿no? Casi un minuto lo que nos queda. Siempre nos gusta que sean las invitadas las que cierren el programa, así que muy brevemente, no sé, la última reflexión que queráis hacer antes de despedirnos. Bueno, yo lo que creo es que este es un trabajo difícil, que es un trabajo que por mucho que vas avanzando siempre te parece poco, porque claro, de lo que se trata es de desmontar el patriarcado. Menuda tarea,
Eso es tan complicado como que lleva miles de años activo, con una estructura rígida, organizada bien, porque se han sabido organizar los muchachos, y que lógicamente cuesta mucho trabajo desmontarlo. Por eso tenemos que ser perseverantes, tenemos que aliarnos con el resto de la sociedad, como hemos dicho aquí, y no podemos decaer en el ánimo, tenemos que seguir, porque cualquier logro es importante, y porque si dejamos que nos vayan ganando ante un pequeño parón las fuerzas reaccionarias, perdemos el ritmo que de alguna manera vamos logrando poquito a poco imponer. Luego tenemos que ser activistas casi perpetuas. Mientras estemos vivas, tenemos que estar ahí luchando. Bueno, pues tenemos que terminar. Sin nada, si tenéis un segundo, Pilar, Herminia, porque estamos fuera de tiempo prácticamente. Lo que comentaba ella, de que hay que seguir, es decir, no por tener algunos derechos adquiridos no nos podemos parar, tenemos que continuar, y en la importancia que tiene que las instituciones públicas se comprometan con este tema. Es decir, tenemos que intentar que las administraciones públicas sigan trabajando con el tema, y hay que tener mucho cuidado con las nuevas fuerzas que vienen ahora, que están luchando en contra de esto. Entonces creo que es muy importante la implicación de las administraciones. Y de la familia, es fundamental la familia. Las familias tienen que desconstruir los roles tradicionales, tienen que empezar a educar a los hijos y las hijas realmente en igualdad, y empoderar a las hijas tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Así podremos ir cambiando. Bueno, pues terminamos, que ya me están regañando desde realización. Herminia, Pilar, Maite, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer hablar estos minutos de esa labor que estáis haciendo, y nada, seguiremos pendientes del desarrollo de las actividades que realizáis. Muchísimas gracias. Gracias por venir, y gracias también a todos ustedes por seguirnos una semana más hablando, por supuesto, de la mujer. Nos vemos dentro de 7 días aquí en Telonuba. Les esperamos también. Hasta ahora.